La Iglesia Católica Apostólica es la iglesia más grande del mundo. Según cifras del Vaticano del año 2007, en el mundo hay 1.115 millones de católicos bautizados. No existen cifras globales de la cantidad de católicos, pero ronda la cifra entre 1.500 a 2.000 millones de personas. Ninguna institución u organización en el mundo tiene tanta influencia sobre semejante cantidad de personas como el Vaticano. La masonería ha infiltrado muchas posiciones de poder, y las altas esferas del Vaticano no son la excepción. El papel que juega el Vaticano en esta conspiración es de gran importancia, dada la influencia que ejerce sobre tantas personas. Basta con echar una mirada a su reciente historia para comprobar que la sede mundial del catolicismo apostólico romano es un hervidero de intereses, intrigas, secretos, conspiraciones y muertes extrañas, así como campo de batalla de distintas sociedades secretas y sectas infiltradas. No solo se inmiscuye en asuntos de tipo social, sino que intenta influir en la política interna de los países, ya sean democracias o dictaduras. En relación con la masonería es interesante repasar los acontecimientos que rodearon la misteriosa muerte de Juan Pablo I. Para comprender las fuerzas que estaban en juego en el momento de su muerte, hay que ver lo que estaba en juego. Albino Luciani, que empezó su reinado como papa con el nombre de Juan Pablo I, se había ganado de inmediato el apelativo cariñoso de el Papa de la Sonrisa. Luciani nunca había aspirado al cargo que ocupaba y nunca había intrigado ni conspirado para ascender al trono. El 28 de septiembre de 1978, Luciani cumplía 33 días como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Aquella noche, Luciani se sentó a cenar en el comedor del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Mientras Albino Luciani cenaba, en otros lugares, otros hombres vivían un profundo estado de ansiedad, causada por los cambios que pensaba efectuar el Papa Luciani. El obispo Paul Marcinkus, director ejecutivo del Banco del Vaticano, estaba preocupado por asuntos mucho más serios que sentarse a cenar. Nacido en Chicago el 15 de enero de 1922, su vertiginosa carrera llegó a convertirlo en el banquero de Dios, ya que manejaba casi a su antojo los millones del Vaticano. Marcinkus fue presidente del Banco del Vaticano desde 1971 hasta 1989, lo que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Iglesia. Otro hombre era el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano. Tenía una lista que le había entregado Luciani, en la que figuraban los nombres de las personas cuyos ceses o traslados debían de efectuarse inmediatamente. Había un factor común que vinculaba a todos los hombres que figuraban en la lista. Eran masones y el propio Villot figuraba en ella. En Buenos Aires había otro hombre que se sentía preocupado por la actitud de Juan Pablo I. Era Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Era íntimo amigo de Licio Gelli y Umberto Ortolani, sus dos protectores de la logia masónica P2. En Nueva York, el banquero siciliano Michele Sindona también venía observando detenidamente las actividades del Papa Juan Pablo I. Luciani quería escarbar en los asuntos del Vaticano, donde el obispo Marcinkus dirigía la red de corrupción que existía en el Vaticano, que incluía, entre otras actividades, la limpieza de dinero negro perteneciente a la mafia, que involucraba a Calvi, y cuando Calvi quedara involucrado, arrastraría con él a Sindona. Michele Sindona nació en Patti, Sicilia, el 8 de mayo de 1920. Al igual que Albino Luciani, Sindona había conocido de niño la pobreza. Mientras Luciani crecía con la determinación de combatir y erradicar la pobreza para que nadie tuviera que sufrirla, Michele Sindona se consagró a quitarles a otros, si podía, lo poco o mucho que tuvieran.
apodado el Tiburón. Su capacidad de persuasión era la mafia y su poder la masonería. Había sido educado por la mafia y asesorado y aconsejado por el más audaz y brillante chantajista que había entonces en Italia, Licio Gelli. Vulgarmente a Gelli le llaman el titiretero siniestro. Los títeres que Gelli manejaba eran numerosos y estaban repartidos por distintos países. Gelli dominaba la logia masónica P2 y a través de la P2 controlaba toda Italia. Hace años el gran titiretero se había encargado de organizar el triunfante regreso del general Perón al poder, lo cual el propio Perón reconoció y agradeció, poniéndose de rodillas a los pies de Gelli. A las 4:45 horas del 29 de septiembre, la hermana Vicenza encontró al Papa muerto. Según dice el investigador británico David Jalop en su libro En el nombre de Dios, la hermana Vicenza dio dos versiones ambiguas de cómo encontró al Papa. Según sus primeras y entrecortadas declaraciones a un grupo de sacerdotes franceses, aquella misma mañana, le había encontrado sin vida en su cuarto de baño. Sin embargo, la otra versión, sin duda maquillada por Villot, habla de un hombre sentado en la cama con signos de agonía en el rostro cuando la hermana entró en su habitación. Jalop insiste en que esta discrepancia es muy importante. Si se determinara que la monja lo encontró muerto en el cuarto de baño, aún con sus vestiduras papales, este hecho apuntaría a que falleció poco después de su brindis con el cardenal Villot, aquella noche del 28 de septiembre. David Jalop reconstruye las acciones del cardenal Villot y consigue una trayectoria muy sospechosa. Se dice que este cardenal informó de la muerte a las 5 horas. Las gafas y zapatillas del Papa desaparecieron misteriosamente, y se especula que pudiera haber restos de vómito, que en un hipotético análisis explicarían las causas de su muerte. Justo a las 5 horas, Villot o un ayudante llamó a los embalsamadores, que a esa misma hora estaban curiosamente preparados para el evento. Lo que ocurrió entre las 5 y las 6 horas sigue siendo un misterio. A esa hora, el doctor Busonati, y no el profesor Fontana, jefe del Servicio Médico del Vaticano, llegó para confirmar la muerte, aunque sin emitir el correspondiente certificado de defunción. Según este facultativo, la causa del fallecimiento fue un infarto. Sobre las 6:30 horas, Villot empezó a informar a los cardenales, 1 hora y media después de la llegada de los embalsamadores. Antes de las 6 de la tarde de ese día, los apartamentos del Papa ya se habían limpiado y cerrado. Sus secretarios habían retirado su ropa, incluso sus cartas, apuntes, libros y recuerdos personales. En otras palabras, a las 6 de la tarde, las 19 habitaciones del Papa Juan Pablo I no guardaban ningún recuerdo de su corto papado de 33 días. El autor inglés David Jalop indica a Marcinkus como uno de los autores de la presunta eliminación de Juan Pablo I. Las extrañas circunstancias del deceso de Albino Luciani, un ataque cardíaco para alguien que gozaba de buena salud, y otros sucesos misteriosos, como que la defunción no fuese certificada por el forense del Vaticano, sino por otro, y lo precipitado de su embalsamamiento, dispararon la teoría de que en realidad Juan Pablo I fue asesinado. La doble confesión de la monja Vicenza Taffarel inducen a pensar que fue envenenado. El libro El día de la cuenta, del sacerdote español Jesús López Sainz, presume que el sumo pontífice fue envenenado con una fuerte dosis de un vasodilatador. El libro En el nombre de Dios, del investigador inglés David Jalop, sostiene que fue envenenado por altas jerarquías de la Iglesia Católica en complicidad con mafiosos vinculados con el Banco Ambrosiano y hermandades secretas masónicas. Veamos cuál es la diferencia entre un saludo normal y el saludo masónico. En la imagen superior de la izquierda,
vemos un saludo normal, y en la imagen de la derecha vemos un saludo masónico, en el que el dedo gordo o el pulgar presiona sobre el segundo nudillo de la mano del compañero masón. Y bien, aquí tenemos al Papa Pablo VI haciendo el saludo masónico con un desconocido masón. Observe cómo los dos pulgares presionan el segundo nudillo de la mano del compañero masón. Aquí tenemos otro ejemplo. Volvemos a ver el mismo caso. El entonces primer ministro inglés, Tony Blair, también masón, por supuesto, presiona el segundo nudillo de la mano derecha del Papa Benedicto XVI. El obelisco del Vaticano fue levantado originalmente en Heliópolis por un faraón desconocido de la quinta dinastía. Durante su historia de 4.400 años, el obelisco se ha movido con éxito 3 veces. Se trasladó a su actual emplazamiento en 1586 por el ingeniero arquitecto Domenico Fontana, bajo la dirección del Papa Sixto V. El obelisco representa el falo del dios egipcio Osiris, según la mitología egipcia. Pero esta no es la única evidencia irrefutable del culto masónico de las altas jerarquías católicas hacia la antigua religión de misterio de Egipto. Aleister Crowley fue un mago ceremonial, ocultista, satanista, miembro influyente de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, y llegó a ser el líder mundial de la Ordo Templi Orientis. También fue un masón, obteniendo los grados más altos del rito escocés y del rito egipcio. Es considerado el satanista más importante del siglo XX. ¿Notan alguna similitud con el cardenal mexicano Norberto Rivera? Quizás las evidencias más reveladoras sean que en numerosas ocasiones el Papa Benedicto XVI haya hecho el llamamiento a la humanidad a crear un nuevo orden mundial. Es incierto hasta qué grado los Illuminati, a través de la masonería, hayan infiltrado la Iglesia Católica, pero es claro que actualmente el Vaticano trabaja para lograr los objetivos Illuminati. ¿Acaso la creación de un gobierno mundial no es el principal objetivo Illuminati?